decirles que me alegra ver que un grupo tan grande hoy esté aquí en este teatro que hoy se ha convertido en la casa de Dios, porque usted está precisamente aquí, porque usted y yo estamos. Esto hoy es una iglesia. Y me alegro porque hoy es un domingo muy especial, es el día que se cambia la hora. Y hemos ya escuchado testimonios de mucha gente que no recordó cambiar la hora y otros que la cambiaron pero al revés. No voy a decir nombres. Así que estamos muy contentos de que hoy podamos estar aquí, a pesar de que es un domingo tan especial, que es el día en que se cambia la hora y que eso a veces nos retrasa y de hecho nos hace dormir una hora menos. Pero empezamos con ritmo. Qué lindo el momento de la alabanza, qué lindo el momento de la oración, de la adoración. Y ahora vamos a tener un momento donde vamos a estudiar la Biblia. Hace un par de domingos atrás estábamos hablando, espero que usted lo recuerde, acerca de la fuente de Betesda y de ese milagro tan importante que realiza el Señor Jesús cuando entra a la ciudad de Jerusalén, levanta a un paralítico, lo sana, que hacía 38 años que no podía caminar. ¿Recuerdan la historia? Bueno, de cualquier manera vamos a hacer un pequeño repaso porque hoy vamos a ver la segunda parte de esa historia. Ustedes saben que todo lo que está escrito en la Biblia, todas esas cosas que el Señor Jesús ha hecho en su vida, todos los milagros, todas las parábolas, son para que nosotros podamos entender cómo piensa Dios, cuál es su forma de ver las cosas, cuál es su punto de vista. Estábamos hablando de este hecho tan particular y tan singular, del milagro de ese paralítico al cual Jesús le recupera su andar, su movilidad, le sana sus piernas. Y estábamos viendo varios aspectos. El domingo pasado o el antepasado hablábamos acerca de que Jesús entra a esa escena desde el otro lado. Espero que lo recuerden, porque hoy vamos a hablar acerca de cómo entraríamos usted y yo a esa misma escena. ¿Desde qué lado entraríamos usted y yo a esa misma escena? Decíamos que el Señor Jesús en sus parábolas siempre nos está explicando cómo piensa Dios. Usted recuerda la parábola del hijo pródigo, quizás la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesús quería explicarnos cuánta profundidad tiene la alegría de Dios cuando una persona que se apartó de sus caminos por un tiempo vuelve a casa. Él quería decirnos en esas parábolas que la puerta de la casa del Padre nunca va a tener llave. Y él lo explicaba, y explicaba el sentimiento de Dios, la alegría profunda cuando esa oveja regresaba, era encontrada, o cuando ese hijo que se había ido a derrochar la fortuna del padre volvía. ¿Recuerdan? Y la parábola de la perla de gran precio. ¿Recuerdan? Cuando hablaba del reino de los cielos. Todas esas parábolas tan hermosas, el tesoro escondido, cuando él quería decir todo lo grande y lo importante que era el cielo, él lo hablaba a través de sus hechos, a través de sus milagros, a través de sus enseñanzas, porque Jesús estaba intentando, con todo eso que él hacía, mostrarnos cuál es el punto de vista de Dios. ¿Cómo piensa Dios? Hablábamos acerca de este pasaje y vamos a volver a leerlo y a recordar algunas de las cosas que decíamos hace un par de domingos atrás. Si me siguen, porque está en pantalla, es en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, los versículos que van del 1 al 11.
lo leímos, lo vamos a volver a leer, lo vamos a ir comentando para que usted recuerde cuál era ese punto de vista de Jesús, por dónde Jesús había entrado a esta escena para que después nosotros podamos identificar cuál es nuestra posición. Dice el evangelista Juan: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas. Habíamos hecho mucho hincapié en este lugar que la Biblia marca. Está identificando una posición. ¿Dónde estaba Jesús? Cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una de las entradas que tenía la ciudad de Jerusalén. El muro rodeaba la ciudad antigua, la ciudad, en ese momento toda la ciudad, y tenía distintas puertas. Una de esas puertas era la puerta del ganado, precisamente. ¿Saben? También lo decíamos, lo vamos a recordar, lo decíamos hace 2 domingos, esa puerta apuntaba a la ciudad de Belén, porque Belén era una ciudad ganadera donde se criaban las ovejas. Se criaban las ovejas que luego entraban a Jerusalén por la puerta del ganado, por la puerta de las ovejas. Había una fuente que se llamaba Betesda, que había sido fabricada hacía 800 años por el rey Acab. En esa fuente se lavaban las ovejas, porque venían sucias del camino, salían de la ciudad de Belén, entraban por la puerta de las ovejas, se lavaban en el estanque de Betesda, y luego eran llevadas al templo para ser sacrificadas. El estanque de Betesda era un lugar que estaba entre la puerta de las ovejas y el templo de Jerusalén. Para ubicarnos un poquito, Jesús, que no vivía en Belén, sus padres vivían en Nazaret, se trasladó a la ciudad de Belén para nacer en la ciudad donde nacían las ovejas que iban a entrar por la puerta del ganado para ser sacrificadas en el templo. Jesús fue a nacer en el lugar donde nacen las ovejas para el sacrificio. Nos estamos ubicando un poquito en la escena. Continúa diciendo el pasaje relatado por Juan. Se encontraba allí, al lado de la puerta de las ovejas, el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. ¿Recuerdan un poquito lo que hablamos hace un par de domingos acerca de esto? El gobierno religioso, el gobierno del templo, el Sanedrín, había organizado todo un sistema para tener allí, alrededor de ese estanque, a los enfermos, a los necesitados. Le había fabricado los pórticos, que eran una especie de habitaciones donde los enfermos podían acomodarse. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien dijo que ese estanque era como milagroso. Porque claro, las ovejas que iban a ser sacrificadas se metían dentro de ese estanque y luego eran llevadas al templo para el sacrificio. Y alguna vez alguien vio que las aguas del estanque se movían solas. Claro, porque el estanque estaba conectado por debajo y las aguas subterráneas, a un proceso allí que cada tanto había unos gases que se desprendían de la profundidad y provocaban que el agua se moviera. Pero claro, lógico, los líderes en ese momento descubrieron que la gente miraba el agua y decía, wow, allí se lavan las ovejas para el sacrificio y el agua se mueve sola. Acá son aguas milagrosas, gritó alguna vez alguien. Y ahí nomás inventaron la historia de que una vez al año llegaba un ángel, movía el agua y el primer enfermo que se metía en el agua era sano. Era una superstición alentada por la cúpula religiosa que necesitaba canalizar la necesidad de un pueblo y no sabía cómo porque no tenía nada para ofrecerle. Entonces, de alguna manera sostiene, respalda, mira para otro lado cuando el pueblo crea la superstición.
y la alienta, porque fueron ellos los que construyeron los pórticos para que los enfermos se quedaran allí esperando al ángel. ¿Qué ángel? No había ningún ángel que bajaba una vez al año. Dios no actúa de esa manera. Sin embargo, ese era el estanque. Todos estaban esperando a los enfermos. Los enfermos estaban esperando que se mueva el ángel con la esperanza de poder ser sanos. Continúa diciendo el pasaje, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo me entusiasmo y tengo que volver enseguida al pasaje porque si no nos quedamos aquí hasta el mediodía. Pero uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Pobre hombre. Ustedes saben que los primeros lugares se alquilaban. La gente enferma de más dinero pagaba para estar en las orillas del estanque, para poder tirarse enseguida cuando las aguas se movían porque llegaba el ángel que las bendecía. Pero claro, los que estaban pobres, desamparados, paralíticos, porque había enfermos que estaban enfermos pero podían correr. Este no podía correr y estaba atrás de todo. Estaba en la parte más lejana y nunca llegaba a tiempo cuando el agua se movía. Y le dice, Señor, dice, yo hace 38 años que intento, pero no llego porque estoy demasiado atrás. Pero Jesús fue al primero que vio, porque Jesús no estaba llegando desde el templo, ni desde la fuente, estaba llegando desde la puerta de las ovejas, estaba llegando desde el otro lado. Por eso decíamos hace 2 domingos que Jesús entra por el otro lado, tiene una mirada distinta, llegaba desde atrás, por eso el último fue primero. Y empezamos a entender un poquito cómo funciona eso desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo puede ser que los últimos sean primeros? Decíamos hace 2 domingos. Los últimos son primeros cuando se viene desde el otro lado. Simple, desde la puerta de las ovejas, no desde la religión, desde la estructura religiosa, ni desde la superstición, sino se viene desde el otro lado. Me gustaría ponerles un gráfico, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Pero acá el concepto es que la misericordia llega desde la puerta de las ovejas para ese hombre que hacía 38 años que estaba postrado. No desde la religión, no desde la creencia popular, tampoco desde el esfuerzo propio, porque él no podía. No llega desde el esfuerzo propio. La misericordia llega precisamente desde la puerta de las ovejas, desde la puerta del sacrificio. Continúa diciendo, Jesús le dijo, continúa diciendo la Biblia, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Es increíble que la Biblia utiliza la palabra pero. Es extraño. Pero, dice, ese milagro sucedió el día de descanso. 38 años paralítico. Jesús lo levanta y la Biblia dice, pero ¿qué? Diríamos nosotros. Continúa el pasaje. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar la camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Cómo ve Dios las cosas? Porque ese es el kit de la cuestión en esta mañana. ¿Qué Dios nos está enseñando acerca del punto de vista? ¿Cómo es la personalidad de Dios? ¿Qué quiso Dios decirnos con esto para que nosotros lo asimilemos y lo hagamos carne en nosotros? No puedes trabajar el día de descanso, le dijo el religioso.
No, el día de descanso no se puede trabajar. Después se lo dijeron a Jesús más adelante. Le dijeron, ¿cómo se te ocurre sanar a una persona el día sábado, el día de descanso? Y Jesús le dice, momentito, mi Padre siempre trabaja, por eso yo trabajo. Pero no, los líderes religiosos dijeron, Dios dijo que el sexto día hay que descansar de todo, menos de hacer misericordia, les dice Jesús. Porque ustedes están cegados por la ley y no ven el espíritu de la ley. Jesús estaba explicándoles a ellos y nos explica a nosotros cómo ve Dios las cosas. El hombre que fue sano, el hombre que se levantó después de 38 años de estar doblado en el piso, le dijo a los líderes religiosos, miren muchachos, bueno, ustedes saben que a veces la gente habla como argentinos, ¿no? Ustedes saben que a mí eso me sale como de adentro. Y le dice, miren muchachos, yo conozco la ley, yo sé que hoy es sábado, yo sé que hoy no se puede enrollar una camilla, yo sé que Jesús no me debería haber sanado el día sábado, yo sé todo eso, lo sé desde niño, pero el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. El que tiene la autoridad, hermanos, siempre es el que hace misericordia, no el que viene con la ley. El que tiene la autoridad es el íntegro. El jefe es el que hace misericordia. Las versiones populares dicen que para tener autoridad hay que ser rudo, hay que andar con la ley. Nunca. Fíjense el punto de vista de Dios y es una realidad en la vida. Siempre el que levanta, el que tiene misericordia es el fuerte. Siempre el que se agacha es porque antes estaba de pie. Siempre el que tiene autoridad es el que hace misericordia. Y Jesús le dijo, levántate, y él se levantó, por más que todos le dijeron, hoy no te puedes levantar. Debemos entender a Dios, lo tenemos que entender, porque si no, no sabemos cómo movernos en la vida. Fíjense, Marcos 2:27, creo que también lo van a poder leer, lo tenemos en la pantalla. Jesús le dijo en otra oportunidad, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Cuidado con esconderse detrás de la ley. Cuidado con que envolvernos con los aspectos formales de una ley y no ver el espíritu que está detrás de esa ley. Mateo capítulo 9, versículo 13, también Jesús luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, haciendo referencia a una palabra del Antiguo Testamento en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que también dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Dios mismo dice, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Conocer a Dios es el punto central de lo que estamos hablando hoy. Conocer cómo piensa, cuál es su idea de la cosa, cuál es su punto de vista, para tratar nosotros de ponernos en el mismo lugar y ver las cosas como las ve Dios, para estar en la misma línea en que Él está. Nuestro punto de vista es fundamental. Y la pregunta es, ¿en qué lado de la calle estamos nosotros? Hablábamos de Jesús, que entró por el otro lado, por la puerta de las ovejas. Llegó a la fuente de Betesda por el lado de atrás, por donde entran las ovejas para el sacrificio. No llegó desde la estructura religiosa, ni tampoco llegó desde la superstición del ángel que llegaba una vez al año. Llegó desde atrás. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros frente a esa fuente de Betesda? ¿Dónde estamos nosotros cuando vemos a todos los enfermos y necesitados tirados alrededor de la fuente de Betesda? ¿Por dónde estamos entrando? ¿Estamos entrando desde la estructura religiosa? ¿Estamos entrando desde la religión o estamos entrando desde la relación?
desde dónde nosotros estamos viendo el mismo panorama que veía Jesús, a la misma gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestro punto de vista? El punto de vista que tenemos es fundamental en todo lo que hacemos en la vida. Estábamos conversando los otros días con un amigo acerca de que él tuvo que estar una hora allí en el tránsito por un accidente y no podía salir y tuvo que estar una hora allí estacionado, parado, todos los carros embotellados o en un gran tapón, como dicen nuestros compañeros de Puerto Rico, ¿verdad? En un tapón. ¿A quién no le pasó eso en esta ciudad? Casi todas las ciudades del mundo, cuando pasan de cierta cantidad de habitantes, ya el tránsito se embotella, cada uno lo llama con distintas palabras, pero resulta que tenemos que quedarnos a veces horas trabados en la autopista. Y luego cuando despacito va avanzando el tránsito, de pronto pasamos por donde fue el accidente y vemos un auto destruido, con las ruedas para arriba, a veces sangre. El punto de vista es importante. Y hablábamos hace unos días, cuando uno ve el accidente dice, gracias Señor, porque hace una hora que estoy parado, pero en la línea yo no fui el del accidente. 3 minutos después, 2 minutos después, 1 minuto después, yo podría haber sido el del accidente. Todo depende siempre desde qué punto de vista uno mire las cosas. Por eso uno puede amargarse por estar una hora en un tapón o puede estar contento por estar una hora en un tapón. Uno puede alabar a Dios por estar trabado en el carro, por no haber sido el del accidente, o puede amargarse todo el día. Todo depende del punto de vista. Uno puede ser alto, puede ser bajo, puede ser gordo, puede ser flaco, siempre depende del punto de vista. Toda nuestra vida va a depender de dónde estamos mirando las situaciones, de dónde estamos parados para ver las situaciones. ¿Cómo se puede identificar? Si hoy tuviéramos que hacer una pruebita, ¿cómo identificamos a un religioso? Siempre nosotros hablamos de la diferencia que hay entre la religión y la relación. Que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. ¿Cómo identificamos a alguien religioso? Fíjense que un religioso se identifica solo porque antepone siempre la ley a la misericordia. Siempre va a poner la estructura, siempre va a poner las complicaciones de la vida, siempre va a poner una excusa antes de la misericordia. Porque todo un religioso lo va a ver a través del filtro de la ley. Una persona que tiene una relación viva con Dios va a ver todo a través del filtro de la misericordia. Hubiera dicho esa persona a través de la misericordia, en lugar de lo que dijo, uy, no puedes cargar la camilla, hubiera dicho, wow, 38 años acostado y Jesús te levantó, qué milagro, vamos juntos al templo a adorar a Dios, déjame que te ayudo a cargar la camilla, pero ¿de qué día de descanso estamos hablando? 38 años. Si nosotros no podemos sentir ese tipo de misericordia, es que estamos del otro lado. Simplemente estamos del otro lado y es hora de moverse, y es hora de moverse. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo da algunos consejos fabulosos. Ustedes saben que hoy estamos con nuevo micrófono, ¿verdad? Bueno, me dicen que es el micrófono del pastor Frank, así que está medio bendecido. Se escucha mejor, pero todavía tengo que adaptarme. El apóstol Pablo decía, segunda de Corintios, la segunda carta que le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, en el capítulo 3 y versículo 6, Él, o sea, Dios, nos capacitó, a usted y a mí, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Dice, no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Dios mismo
nos capacitó a usted y a mí para que podamos tener el mismo punto de vista de Él, para que podamos ver la vida a través de los ojos de Cristo. Nos capacitó para que seamos ministros de esa nueva relación, de ese nuevo pacto que fue firmado con su propia sangre en la cruz del Calvario. Nos dio la capacidad de cambiarnos de lugar si estamos mirando la fuente de Betesda desde el lugar incorrecto. Nos dio esa capacidad. Jesús viene desde el otro lado. Y la pregunta de siempre, ¿desde qué lado nosotros estamos mirando la vida? ¿Desde qué lado nosotros estamos predicando a Cristo? ¿Desde el lado de la religión? ¿Desde el monte Sinaí? ¿Recuerdan lo que, bueno, no todos están en la clase, pero sería lindo que estuvieran en la clase de Antiguo Testamento todos, pero estamos estudiando precisamente qué era lo que estaba sucediendo allí en el monte Sinaí cuando Moisés sube. Dios hablaba desde el monte con rayos, con truenos, con nubes. A veces nosotros seguimos predicando ese mismo evangelio, un evangelio desde el monte Sinaí. Pero el nuevo pacto para el cual Dios nos capacitó es para que prediquemos el evangelio desde otro monte, desde el monte Calvario, desde el monte del sacrificio, desde el monte al cual se llega por la puerta de las ovejas nacidas en Belén. Se llega desde otro lado. Por eso, para cambiar nuestra mirada de la vida, tenemos que cambiar nuestra posición en la vida. Tenemos que movernos del lugar, salir de la estructura que nos obliga a ver primero las normas, primero la religión, primero los no se puede, primero tenemos que salir de allí y ponernos del otro lado, en la puerta de la misericordia, en la puerta donde entra la oveja, en la puerta de la humildad, y empezar a ver a esa gente que no tiene a Cristo, a esa gente que quizás tiene problemas, desde otro ángulo, desde el ángulo que los ve Dios, desde la misericordia. Si nosotros tomamos esa decisión, automáticamente vamos a empezar a ver la vida desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y van a empezar a cambiar ciertas actitudes en nosotros. Vamos a comenzar a gozarnos con los que se gozan, como dice la Biblia. Porque está bien llorar con los que lloran, eso es fácil. Pero cuando nos cambiamos de lugar, comenzamos también a gozarnos con los que se gozan, aunque hayan sido sanados en un día de descanso. Comenzamos a ver la vida desde otro lado. Comenzamos a vivir agradecidos cuando nos encontramos en un embotellamiento o en un tapón de tránsito. Agradecidos porque no somos los del accidente. En todo, el punto de vista cambia nuestra actitud, cambia nuestra forma de encarar la vida. Gracias a Dios por esto. Aunque estoy pasando este momento, pero le doy gracias a Dios por esto otro. Y de esa manera se va haciendo carne en nosotros la forma de ser de Dios. Lo vamos entendiendo, lo vamos aceptando. No hay mucho más que decir en esto. Es una cuestión de moverse de lugar. Si no estamos actuando poniendo la misericordia antes de la ley, tenemos que cambiarnos de lugar. Nos hace bien a nosotros y le va a hacer bien a la gente que está a nuestro alrededor. Empezamos a ver todo desde otro lado, con otro color, como lo mira Dios. Yo le propongo lo siguiente. Si hoy usted está viendo esta imagen en su mente, se la está imaginando, la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales que iban a ser sacrificados, la fuente de Betesda,
y el templo. Si usted está viendo esa imagen en su mente en este momento, y usted se está viendo quizás parado al lado de la fuente, esperando en la superstición, esperando en un milagro de alguna figura que quizás tiene en su casa, de alguna idea, de algún cuadro al que quizás lo mira todos los días, lo toca y le pide algo. Si usted está parado desde la superstición o si tal vez está parado desde la estructura religiosa, si usted tiene ese cuadro y ahora se ubica allá, yo lo que le propongo esta mañana es que tome la decisión de cambiar de lugar. Cambiar de lugar, a ver cómo se ve desde el otro lado. Y pararse y decir, bueno, me salgo de la estructura religiosa, me salgo de la superstición y me pongo de este lado, del lado del sacrificio, del lado de la misericordia, del lado donde Jesús estaba mirando las cosas. Y mire para allá, a ver cómo se ve todo. A ver cómo lo vio Jesús. ¿Cómo hizo Jesús para ver al último y atenderlo primero? ¿Cómo hizo Jesús? Porque si usted ve del lugar donde miró Jesús, usted va a ver todo totalmente distinto. Yo le propongo en esta mañana que si quiere hacer esa decisión, simplemente, y ojalá todos, se pongan de pie y digan, no, yo quiero comenzar a ver la vida desde los ojos de Jesús. Yo ya estoy cansado de ver la vida desde la estructura. Póngase de pie si usted quiere hacerlo, para ver cómo se ve. Solamente para ver cómo se ve. Si después no está de acuerdo, si después usted no se siente bien, usted vuelva a la superstición si quiere. O vuelva a la estructura religiosa y mire la fuente desde el ángulo que quiera. Pero pruebe de verlo como se ve desde la puerta de las ovejas. Pruebe de ver la vida como la ve Jesús. Pruebe de pensar como piensa Dios. Y si eso no le resulta, usted puede volver a su antiguo punto de vista. Y lo digo con tanta tranquilidad porque sé que si uno se acostumbra a ver las cosas como las ve Jesús, jamás quiere volver a verlas desde otro ángulo. ¿Está dispuesto a hacer la prueba? Vamos a orar, porque el Señor está esperando esa decisión. Señor y Padre Celestial, gracias por mostrarnos a través de tu palabra que hay otra forma de vivir. Gracias por mostrarnos, Señor, que hay otra forma de ver las cosas. Las que pensamos que son malas, las que pensamos que son buenas, las que no sabemos qué va a ser, cómo van a resultar. Hay otra forma de ver la vida y es la forma que tú estás proponiendo a través de tu palabra. Padre nuestro, nos ponemos de pie en este momento. Tomamos la decisión de entrar a Jerusalén por la puerta de las ovejas, por la misma puerta que entró Jesús, y comenzar a actuar como actuó Él, a ver la necesidad de la gente y a actuar ante la necesidad de la gente. Señor, tomamos el desafío. En esta mañana tomamos el desafío de vivir una semana mirando desde tu mismo punto de vista. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad que tenemos de ponernos de pie y cambiarnos de lugar. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.